Doctor, ¿Cómo le va? No, ningún ¿cómo doctor, anda? porque tener título para, Todavía. para ser doctor. No, 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 hay que ¿Cómo tener anda? título y no solo título, sino doctorado, imagínate. Vamos a poner a usurpar títulos, usurpemos bien. Ah, Oh, ¿Cómo va eso? Fi, querido amigo. Hoy que un querido amigo de México que se ha sumado ahí, Fi. Qué gran amigo. Muy bien. Espero que estés Veo bien. que veo que está hidratado Ujú. y que va muy bien. Salud. Salud, salud. ¿Usted qué está tomando? Gracias, Pedri, querido. Un gran abrazo. Espero verte pronto. Un Malbec. Como Bien. Como manda para Tata para Dios. sí, para sentir ese sentimiento de sábado a la noche, un jueves de Semana Santa. Bien. Claro, está bien. Nati Ever La también se señora. sumó, pues. Tenía que estar, por supuesto. Tenía que estar, sí, la fan número uno. Claro. Bueno, ya estamos en Pobrecito. condiciones de saludar, hacer el saludo inicial. Bienvenides todos a este vivo hoy. Continuamos con este ciclo que armamos con Micaela Mantegna, que se llama Haciéndose los Vivos, en el que estamos hablando con amigos, amigas, amigues interesantes, personas que justo tanto Mica como yo tenemos el gusto de conocer y que trabajan en muchas cosas interesantes y que se despiertan la curiosidad. Entonces, hace rato que venía yo con ganas de hacer un ciclo de entrevistas. Justo ahora se da esta situación de que la gente abusa de los vivos. Eh, Estaba por plantear eso y por hacer una reflexión al respecto. sí, 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 la gente abusa de los vivos, entonces dijimos, está bien, abusemos nosotros, pero con la suerte de tener a amigos que tienen muchas cosas lindas e interesantes para decir. Así que bueno, acá estamos con Agustín Lozo, este, que nos va a hablar, ¿qué estudia usted, Agustín Lozo? ¿Qué estudió académicamente? ¿Qué hace ahora en el nivel académico? ¿Y cuál es su rama del arte en la que trabaja? Del arte, bien. Bueno, primero que nada, gracias, ¿no? Gracias por invitarme. Creo que hace un rato charlaba con Nati y pensaba, esta es la experiencia más centennial que voy a tener en mi vida, hacer un vivo en Instagram. Bajate TikTok y no Eh, sé, ya te convertís en un niño. Me voy a bajar TikTok para estar en los servidores rusos. Ujú, Eh, yo soy diseñador industrial de formación profesional. ujú, Este, trabajo asistiendo a empresas, a algunas organizaciones, trabajo con emprendedores mucho. Eso en la gran mayoría del tiempo. eh, y la otra gran actividad que tengo es la docencia, si le podemos llamar docencia. Soy ujú. profesor en la ¿Qué universidad das? de diseño industrial, Ujú, doy dos asignaturas en tercer año y en cuarto año, cuarto nivel, diversas, muy generales. ujú. Eh, pero básicamente eso es lo que me ocupa diría el El ochenta día a por día. ciento de mi tiempo. Sí, el otro 80%, mi pareja y mi perro, como siempre. Por supuesto, sí, sí, sí. Y el niño. Sí, Ciro para todo. Ujú, sí, sí, sí. Bueno, habíamos invitado a Agustín. Nosotros usualmente tenemos conversaciones, a veces no sé si tan seguidas, pero estamos todo el tiempo mandándonos enlaces con Agustín. Porque Agustín trabaja mucho en todo lo que es procesos productivos y sobre todo en la modernización de los procesos productivos, en la comprensión de cómo van cambiando. Y una cosa que Ujú. me llamó mucho la atención es, para empezar, la tremenda crisis. Comencemos con económica, ¿no? Aparte de la crisis sanitaria que estamos viviendo una crisis económica. Hola, Nico, querido. Ese es nuestro amigo en común, Nicolás Chacana, que nos presentó. Nuestro gran amigo en común. Sí, un gran abrazo para él. Eh, Y bueno, estos cambios, ¿no? Que hablábamos sí. con Gonzalo Fiore Viani en una de las primeras entregas sobre Ujú. la parte geopolítica. ¿Vos cómo lo ves desde el punto de vista de los procesos productivos? Todo el mundo moviéndose a Internet, ¿no? Hay como esta visión de que, bueno, trabajamos desde casa, pero sin embargo hay mucha gente que no tiene acceso, que depende de trabajar en la calle para Sí. comer. ¿Cómo ves este tema Vos, de económico y hay, productivo? hay un temón ahí muy grande porque hoy en sí, digamos, es una crisis de salud y de bienestar, sobre todo, la que
te impacta en el día a día, pero ya hay algunos individuos, algunos sujetos que la crisis económica en sí ya los comienza a afectar. Y es muy, muy particular el panorama, porque desde la lógica que tenemos nosotros, o que puede llegar a tener uno, es hasta difícil ponerse en algunas situaciones, ¿no? O sea, Ujú. conversaba estos días con algunos colegas, se da la particularidad que justo estos días estamos terminando de trabajar en un hackathon eh, de alcance de Latinoamérica para poder desarrollar algunas soluciones enfocadas en las problemáticas del COVID-19 o del Ujú. COVID-19. Y una de las cuestiones que más surgía, de las más importantes, Ujú. era, bueno, ¿qué pasa con las personas que no tienen ingresos recurrentes? O sea, ¿qué Ujú. pasa con el tipo que vive de sus changas? ¿Qué pasa con el tipo que vive de pintar una pared, de cortar el césped, de hacer ese tipo de actividades que Ujú. en Latinoamérica es una realidad completamente distinta a la que hay en Europa o en los países centrales, llamémosle de alguna forma? Ujú. Entonces, es todo un tema. O sea, nosotros venimos hablando de esta cuestión de aislamiento, de confinamiento, pero bueno, no es lo mismo hacer un confinamiento en las condiciones de una persona de clase media Ujú. que en barrios populares o en cuestiones así, ¿no? Ujú. Que yo creo que ahí va a haber un tema muy importante a futuro. O sea, Ujú. la complejidad de poder abordar eso es Ujú. enorme. Y que quizá no toca tanto, lo toca a la cuestión productiva, medio de costado, ¿no? Pero lamentablemente, digamos, es un gran porcentaje de nuestra economía, lo que pasa desde la informalidad y la Ujú. parte en negro, que bueno, en algún momento Ujú. alguna solución a esa gente habrá que darle, y espero que Ujú. pronto, digamos. Y eso que, a ver, eso es algo que está pasando acá o que lo podemos ver acá en Argentina, pero la realidad en la región no es muy distinta. Ujú. Ujú. No es Y muy aparte, cada distinta. día de aislamiento que se pasa, por más que esa economía esté en negro, es dinero que no se mueve, que no se produce, trabajo que se Exacto. pierde. En Estados Unidos hoy estuve hablando con una charla de trabajo con Ujú. gente de Mozilla, que nos contaban que Sí, estaban muy sorprendidos de que había habido, yo no quiero mentir el número, pero yo no me acuerdo si entre 6 y 10 millones de personas que son nuevos desocupados sí. de ahora. El, Sí. el pedido de subsidio a posibles desocupados son 16 millones en Estados Unidos. O sea, y estados como Nueva York, que uno los considera como posiblemente eh, la meca de lo que entendemos como Como ese la estilo de metrópoli, ¿no? vida Sí. exactamente, son de los más golpeados, ¿no? Ujú. Massachusetts, Ujú. bueno, Silicon Valley, y lo que está pasando ahora particularmente es que la selección natural que el propio sistema de startups y de Ujú. inversiones asociadas a la tecnología generaba, bien ahí, Leandro pone justo el término, seguros de Le desempleo, Roma, eso. ¿no? Hola, Le, ¿cómo estás? Sí. Eh, también está dinamizando esa lógica de supervivencia del más apto, ¿no? O sea, ese Mm. darwinismo de las startups se está acelerando Mm. impresionantemente en San Acá Francisco. nos dice Frasquet, renta Sí, básica universal, viejo. sí. Este, Bueno, es una de las grandes, es algo ¿Qué que se pensás venía de eso? discutiendo de algún modo. Ujú. Yo creo que es algo que no, es algo que tenemos que discutir. No sé si países como los nuestros están todavía en condiciones de discutir ese tipo de cosas. Me parece que tenemos que discutir otras cosas antes. Ujú. Se venía discutiendo mucho de este tema frente, bueno, al avance de la automatización, de la tecnología, frente a los puestos de trabajo. Ujú. Hubo algunos ejemplos, bueno, Finlandia hizo algunos casos de prueba, Ujú. eh, y hay como, según la biblioteca que toquemos, hay como miradas diversas asociadas a eso. Entonces, me parece que Ujú. esta lógica de que esta transformación digital forzada que estamos viviendo gracias a tener que estar cada uno en sus casas y de tener que tratar de Ujú. algún modo de hacer que los trabajos y la economía siga funcionando, digamos,
Posiblemente no es la forma en la cual nosotros esperábamos que esto iba a suceder. Nosotros sabíamos que esto iba a Ujú. suceder en algún momento, pero nadie se imaginaba de que iba a ser el caos que fueron las 2 primeras semanas para poder tratar de, no sé, ser un uno por Bueno, ciento productivo de lo hablábamos, que era, ¿no? sí, hablamos también sobre el tema de la adaptación en esas semanas iniciales, sobre todo en lugares del primer mundo, por ejemplo, con el tema de conectividad, si se iba a caer internet, no se iba a caer, ¿te acordás en las primeras charlas que hacíamos Sí, en sí, este sí, sí, ciclo? sí, sí. Pero bueno, se nota también que hay países que tienen un poco más fácil, los que están más fuertes con economía del conocimiento, con economía de servicios, que están más cerca, ¿no? Sí. De la digitalización. Pero en Argentina, ¿qué posibilidades reales hay de mover procesos productivos a trabajar en línea o a usar internet? Yo veo inclusive hasta en el cuenta Bueno, propista que vos decías algún rebusque, ¿no? Algún delivery, alguna cosa que se hace por internet, gente que daba clases, por ejemplo, de un gimnasio, ahora tengo una clase por una videollamada, no sé, estoy viendo bueno, gente tratando de adaptarse, pero ¿qué posibilidades hay sí, así a nivel macro en Argentina para eso? es una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque, digamos, nosotros no somos en la región, y digo en la región porque hoy en la mañana escuchaba justamente una entrevista a un economista chileno, y planteaba justamente en ese sentido lo mismo que vos estás preguntando, digamos, ¿qué posibilidades tenemos en la región nosotros? Porque somos economías o somos, digamos, vivimos en un contexto que no estamos acostumbrados a tener la innovación como una herramienta del día a día sobre la cual trabajamos y la cual gestionamos y la hacemos, por más que no la necesitemos, por la emergencia, digamos. O sea, es Ujú, una tarea más. Así como, por ejemplo, Latinoamérica hay cosas que todavía discuten, no sé, por ejemplo, en términos de productividad, la calidad, la ujú, sustentabilidad, la innovación, esos valores, digamos, que dan a la propuesta de que puede tener una empresa o que puede tener una organización, lo que sea, ujú, acá todavía son cuestiones que se discuten, y el mundo ya hace rato lo entiende como que es necesario y ujú. tiene que ser así. ¿Y, Entonces, y por qué no sí, estamos por qué se discute acostumbrados acá a eso. eso? Sí. ¿Por qué acá se discuten esas Por ideas una que suenan cuestión tan bien, de, ¿no? En otros lugares. yo creo que es por una cuestión de madurez, o sea, vos tenés en cuenta que muchas de las industrias que tenemos en este país todavía tienen una matriz netamente familiar, a donde la profesionalización de ciertas actividades y de ciertos enfoques sobre lo que hace la organización, sobre lo que hace la empresa, todavía no se han discutido, porque son Ujú, primera, segunda o tercera generación. Y particularmente porque nosotros también en Argentina vivimos de emergencia en emergencia con ciclos de 10 años. Entonces, ¿qué tipo de ujú, estabilidad, digamos, podrías dar? Los incentivos también creo, los incentivos que se han dado o que se han enfocado de algún modo a tratar de, de dinamizar esta cuestión, no han sido bien instrumentados o en el tiempo alguna cuestión ha fallado desde la ujú, medición, desde el enfoque, desde el control de eso, ujú, que particularmente no han ayudado a que eso sea una cuestión ujú. que se dé netamente. En España pasó algo similar, ¿no? O sea, España armó un sistema de innovación y desarrollo muy fuerte, basado en centros Ujú. tecnológicos, basado en el desarrollo de capacidades en las universidades y demás. ¿Cuándo fue esto? Estamos hablando de antes de la crisis del 2008, Ujú, o sea, cuando comenzó esta ujú, idea de ujú, Unión Europea, también porque Unión Europea lo promovía, ujú, y después de la crisis del 2008, que a España la estuvo tocando hasta hace poco, eso, digamos, fue mermándose, fue decreciendo, ¿no? ujú, Y hoy España está discutiendo lo mismo. Y parte ujú, de las personas en decisión, digamos, o de los roles en decisión sobre esto, lo que plantean es la empresa que pudo haberlo asimilado, la empresa que pudo haberlo adoptado como una práctica lógica de su día a día, ya lo hizo. El que no lo hizo es porque no quiere o porque no le interesa. Entonces, los fondos hacia eso, digamos, como que los reasignaron o se reasignan, ¿no? ujú, A ujú, pesar de que, bueno, como Unión Europea tienen ciertas cuestiones que cumplimentar y demás, pero
no hay yo creo que tiene que haber una cuestión más de Claro, idiosincrasia. los que no se subieron al barco medio como que ya están hasta las manos, porque Ujú, el otro día hablábamos también con Gonzalo Fiore, que contaba él que él veía que se venía una crisis en la Unión Europea tremenda, bueno, ya venía habiendo varias crisis económicas, el tema de Grecia, el tema de Turquía, el tema de la oleada migratoria, ¿no? Y de la crisis de los refugiados, y ahora, justamente luego del Brexit, encima que fue un gran golpe para la Unión Europea, ujú, político, ¿no? Y económico, pasa esto, ¿no? En donde encima los países de la Unión Europea no tienen una respuesta coordinada y hay exacto. países que están dando asco, también por problemas que traían de antes, como Italia, que tenía una muy baja inversión desde hace varios años, desinversión en el sistema de salud y todo eso, y bueno, y contra potencias como Alemania, ¿no? Que respondieron bien. Entonces eso, esa Unión Europea enclenque ya. Ahora, a la hora de Ujú, tratar de salir de la crisis que se viene, va a estar medio complicado. Quiero saludar, perdón, antes de seguir sí. con tu explicación, Agus, a la gente Ujú. que se está sumando. Estamos hablando con Agustín Lozo, que es un experto en procesos Está de más productivos, es innovación el experto. productiva. Bueno, un tipo que entiende de estas cosas. Entonces estamos preguntando sobre estas cuestiones. Muchas gracias a todos por estar acá. Hay preguntas y comentarios. Uno, que es nuestro amigo Dale. Fi, desde México, nos dice, o sea que le pega más a la brecha digital, o sea, él está hablando aquí de brecha digital en sentido amplio, ¿no? Los que tienen o no tienen Sí. acceso a Internet, pero también, Bueno, él es un activista de derechos digitales, también está hablando de quienes tienen acceso pero no tienen las capacidades para explotar la herramienta de la misma manera que la tiene otras personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, es. me imagino todos los viejos tíos, tías que ponen cosas en Facebook y mandan cadenas de la Virgencita y noticias falsas del La coronavirus, digamos, Virgencita del Valle. no creo que exploten igual la cuestión. Y hay una segunda pregunta No. también, también está bueno pensar en los efectos, no solo quien accede, sino el efecto en los que acceden y en los que no. ¿Cómo va a impactar en las subjetividades de este vuelco digital? Es más o menos la misma pregunta, así que te la dejo. Ujú. Es bastante interesante también, bueno, es algo que vengo tratando de pensar y tratando de encontrarle alguna vuelta estos últimos días y la verdad que todavía no me termina de cerrar una idea convincente, ¿no? O sea, como comentaba al comienzo, parte de mi actividad tiene que ver con dar clases, ¿no? Mm, Y, y me toca dar clases en un lugar que está muy bueno porque yo doy clases en la Universidad Nacional de Villa María, en una ujú, sede que tiene en San Francisco. Eh, y se da ahí la particularidad muy interesante que es una carrera que está muy vinculada al tejido industrial, socioindustrial, ujú. digamos, porque también esa cuestión está. Lo agrícola, A la cual, digamos, ¿o digamos, no? sí, no, industrial. San Francisco, aquí en Córdoba, digamos, para los que no conocen, es el segundo o tercer polo industrial después de la ciudad de Córdoba, junto ahí con Río Cuarto, lo comparten. Ujú, Industria muy interesante de las cosas que se hacen y la potencialidad que tiene. Entonces, este tipo de carreras ahí en la región me parece que ujú, tiene un enfoque realmente dinamizador. De hecho, eso es lo que se buscó al llevar esa carrera ahí. ujú, Y bueno, ahí se da la particularidad de que, bueno, gracias a estar en esa parte de la provincia y en esa región, acceden un montón de estudiantes que de otra forma no tendrían la posibilidad de estudiar una carrera como diseño industrial, por ejemplo, porque bueno, ujú, Córdoba, por las condiciones que tiene y demás. Y ujú, ahora, con esto de tener que virtualizar clases, con esto de tener que pensar una asignatura netamente virtual, ujú, yo doy dos asignaturas, una en el primer ujú, cuatrimestre y otra en el segundo. La del primer cuatrimestre es 100% práctica. ujú. Entonces, o sea, práctica, ¿a qué me refiero? A poner las manos sobre la masa, a que la persona interactúe con la materia, entienda desde esa Ujú, perspectiva. Y una de las dificultades que tenemos ahora es, bueno, el acceso a Internet. ujú, O sea, no todo el mundo tiene el mismo acceso a Internet como para poder eh, pensar cuestiones sincrónicas y tenés que basarte en cuestiones netamente asincrónicas ujú. en términos de intercambio Sí, de de interacción. Ujú, información y que se pierde una cuestión ahí muy importante de lo que uno como en el rol de docente, que es el rol que le toca hoy, digamos, y en función de la experiencia le puede transmitir o le puede mostrar o, ujú, o puede de algún modo, porque quieras o no, digamos,
al no poder tener ese contacto por esta cuestión de imposibilidad de conexión, no sé, hay algunos que, por ejemplo, en base a unas encuestas que estuvimos analizando estos días con colegas, con lo único que cuentan para tomar clases en este momento es con un teléfono, un Smart y con Ujú. datos, que lo vas a hacer Claro, ni toda la siquiera una semana, banda ancha y te va a salir carísimo. exacto, o sea, sin lugar a duda plantea una cuestión muy compleja de entender y muy compleja de Ujú, resolver en el corto plazo, eh, si tocamos la cuestión educativa, ¿no? Pero si tocamos la cuestión eh, quizá más económica, productiva, ujú, también, porque eh, ¿cuántas empresas en el país tienen la posibilidad, en términos de infraestructura, en términos de inversión, de poder ujú, realmente eh, pensar una lógica de trabajo remoto, de trabajo distribuido, ujú, más allá de que hay cuestiones lógicas? O sea, si yo tengo una metalúrgica y mi trabajo es cortar y plegar chapa, y eso ujú, es mi valor, ese es el valor que aporto a la economía dentro de una ujú, determinada cadena de valor, y bueno, posiblemente el tipo de productos, el tipo de bienes que yo proveo no entren dentro de los esenciales hoy. Entonces ujú, posiblemente estoy parado. ujú, Sacando esa cuestión de lado, ¿sí? No todos los trabajos son, no todos los trabajos se pueden volver digitales, no todos los trabajos se pueden hacer ujú, remotos. Y si ujú, se pudieran hacer todos esos, tengo la brecha de conectividad, ujú, que es una de las grandes dificultades que tiene Argentina, por ejemplo, para que este sector tan importante que es la economía del conocimiento, asociado al software sobre todo, ujú, derrame, tenga este efecto de ujú, derrame en todas las demás ujú, industrias. O sea, yo creo que una de las principales dificultades de que el ujú, software, digamos, el software argentino deje de pensar en esta lógica de vender horas al mundo ujú, y comience a agregar valor en términos de pensar un producto y en pensar soluciones ujú, asociadas a necesidades concretas, ujú, ¿sí? Esta cuestión de que, bueno, hoy por hoy me es más rentable venderlo afuera ujú, y las soluciones que yo puedo dar ujú, al contexto local tienen un montón de trabas que van más allá ujú. de que una Claro, empresa lo estoy, quiera comprar o no. me gustaría que agreguemos también a lo que Agustín dice, porque se aplica con la misma lógica, que cuando hablamos de brecha de acceso a Internet, no hablamos solamente de no tener una conexión, sino de tener una conexión de calidad, por ejemplo. De Que ahí calidad. ya tenemos una gran diferencia con los que se supone que están cubiertos. A veces los gobiernos vienen y te dicen, no, no, tenemos cubierta tanta cantidad de gente que tiene acceso a Internet. Y no es cuestión de sumar numeritos en un mapa de calor pintar de colores zonas de un área geográfica de cobertura. Es tener acceso de calidad. Aparte de que sea de calidad, debe haber una asequibilidad ahí, tiene que ser una cosa pagable. Es lo que vos contabas de lo que pasa a tus alumnos también. Si tu plan de datos te sale carísimo manejar una llamada, una videollamada, una cosa para tener una clase, está frito. Aparte de eso, está el tema de la accesibilidad en cuestiones de capacitación. Hay gente que no sabe usar Internet para otra cosa más que para el Exacto. divertimento y para una cosa que es básicamente una distracción. Que si bien suma y ayuda mucho en momentos como este, el acceso a Internet a boludeces, digamos, en Facebook, que es el término técnico, me parece más adecuado, Sí, sí. digo, en redes sociales, a la comunicación, digamos, simplemente el entretenimiento, no es lo que se pensó cuando se pensaba en el potencial liberador, ¿no?, de Internet y el potencial productivo. Hablando de potencial productivo, tenemos otra pregunta. El amigo Fi nos hace una pregunta más que dice, ¿el movimiento maker tiene la filosofía de hazlo en casa y busca alternativas? ¿Está lo suficientemente maduro el movimiento para este nuevo panorama? Me parece interesante porque es algo que en nuestras conversaciones en Argentina, muy Sí. raro escuchar hablar sobre el movimiento maker. Ahí nos hablan del acceso a los memes también, que es muy importante, Es derecho muy humano. importante. Eh, yo vengo pensando bastante el tema de los makers. Eh, particularmente en un movimiento ¿Qué que lo es vengo esto de los siguiendo. makers? Explícame un poco porque Los, no... los makers es una comunidad enfocada en el entusiasmo hacia la tecnología, hacia el entender la tecnología y el apropiarse de la tecnología y el poder, digamos, hacerlo bajo tus propios medios, ¿no? O sea, Ujú, disponer de ciertos accesos a tecnología, disponer de los fierros de algún modo, digamos, en términos eh, coloquiales,
y utilizarlos Esto, para resolver ujú. determinados problemas, ya sea porque tengo el equipamiento o porque tengo la posibilidad de acceder, ¿no? La gente que Es un repara movimiento que sus propios, está muy asociado a eso, cosas. Ajá. está muy asociado a eso, está muy asociado a movimientos de la gente muy vinculada a lo que es impresión 3D, muy vinculada a lo que es la electrónica, muy vinculada a lo que es Ujú, la robótica como hobby. ujú. Eh, ¿Son como algo así medio lógica, individualista? Nos preguntan acá. ¿Tiene una lógica como individualista? ¿Medio sálvese quien pueda? sí, no. A ver, el concepto nace de nutrirse desde la lógica del software abierto, ¿no? O sea, de esta cuestión de proveo a la comunidad determinado conocimiento para que la propia comunidad lo vaya tocando y lo vaya mejorando y todos nos beneficiemos con eso y que sea Lo un dominio contrario público. del individualismo, ¿no? En ese sentido. Pero en Argentina tiene una connotación ahí media rara. Eh, Ujú. no sé por ¿Son todos qué, no botatas de sé por expert? A ver, qué. explícame. No sé por qué, pero en Argentina tiene una connotación media rara. O sea, es como que, listo, comenzamos, colaboramos, pero en algún Ujú, momento le sale el argentino de adentro y eso se caga, digamos. ujú, Pero bueno, en el mundo hoy están, desde la lógica maker y frente al panorama de la pandemia y la lógica ujú, del COVID-19, digamos, ujú, como gran ujú, desafío, los makers están de algún modo ofreciendo soluciones discutibles, ¿no? Todavía, ujú, pero están tomando esto como realmente una oportunidad para poder demostrarle al mundo. El movimiento maker ujú, funciona hace bastante, ¿no? Eh, existe hace bastante. Nace en el MIT, sobre todo, a ujú, través de los Fab Labs, como laboratorios de acceso a la tecnología por parte de la sociedad, como una lógica ujú, democratizadora de tecnología, ¿no? Y ahí se nuclean bastante los movimientos maker. Siempre ha estado digamos, en el imaginario de la gente que los makers en algún momento iban a realmente ofrecer soluciones realmente importantes, soluciones que ujú. realmente vayan al hueso, ¿no? Y yo creo que esta es una gran oportunidad. No sé si realmente lo lograrán, porque muchas de las cuestiones que se discuten hoy en los makers, por ejemplo, no sé, el desarrollo de respiradores, ya que el respirador Ujú, es como el ujú, elemento en esta crisis, ujú, son acciones de I+D que en una empresa normal le llevan de 3 a 5 años en términos de desarrollo y en términos de certificaciones y demás, ujú, ¿no? Y la lógica distribuida lo que está haciendo es que eso sea más rápido, pero no son soluciones que posiblemente lleguen para esta pandemia, llegarán para lo siguiente ujú. y quedarán como conocimiento y como una demostración, Acumulado. Ujú, exactamente, como una demostración del que sí se puede. El tema es que, bueno, hay que hacerlo a tiempo. ujú. Eh, yo creo que de Y esa tener ya lógica aceitados los mecanismos de antes, ¿no? No hacerlo sí, reactivamente, sino haberlo estimulado de exactamente, antes. haberlo estimulado. Por eso yo creo que la industria o el sector productivo puede aprender bastante de eso hoy. Ujú, Hay algunas iniciativas que lo están tomando y demás, pero ujú, eh, es muy particular, digamos, el comentario, porque hoy si agarras la tapa de cualquier diario en el último mes, de cualquier parte del mundo, ujú, posiblemente, o la tapa, el diario en sí, posiblemente tenga alguna nota asociada a esto, porque hay gente, a ver, una de las cuestiones que me parece que se dinamizan con esto de estar en tu casa encerrado y esta cuestión de no poder hacer nada, es decir, quiero hacer algo, quiero ver, a ver, ujú, yo quiero ayudar, quiero sentirme útil en esto. Entonces, eh, parte de lo que se ha logrado hacer tiene que ver con eso. ujú. Me parece que Parte tiene de que lo ver que con eso, con intentamos ese hacer sentido. también en este espacio, hacer algo Hacer algo. para compartir algún conocimiento con alguna gente de parte de quienes lo manejan muy bien. Acá se nos unen fans de Agustín Lozo que dicen, hablan, hacen comentarios sobre tus bigotes, dicen que se quieren contagiar el coronavirus por vos, bueno, en fin, suele pasar cuando Dice, tenemos sí, a gente muy atractiva, es el hegemónica, como le dicen famoso, ahora. el famoso y querido Este, mostazón.
Ahí está, claro. Bueno, este muchacho yo no lo conozco, pero conozco anécdotas de él, por las veces que ustedes han Anécdotas, mencionado. He es una estado ahí persona entre con medio de los mucha, con catamarqueños cuando mucha lo invocan. anécdota, Claro, es una sí. persona Lo con han mucha invocado anécdota, por enfrente suerte. mío, ¿eh? Para mí es como la luz mala. No lo conozco, no sé si existe, pero los gauchos hablan de él. Este, recién tocabas un tema que lo vamos a relacionar con Ujú. otra cosa porque todo está relacionado con todo. Una Sí, cosa de la que hemos hablado en este espacio, que es la cuestión del solucionismo tecnológico. Vos recién bueno, comentabas que estuviste conversando con alguna gente con la que estuvieron en una hackathon y todo eso. Entiendo, a ver, ¿cuál es el límite entre la posibilidad de ayudar y de proveer herramientas basadas en tecnología y directamente creer que hay cosas que se solucionan con una app, ¿no? Que es esta creencia naif de solucionismo tecnológico, lo que se le suele llamar, que es esta cuestión también de, viste, eh, la app para traquear el coronavirus y no sé qué, y muchas veces no está pensado desde lo necesario, sino desde lo que se puede, y si se puede, hagámoslo. ¿Dónde dibujás yo vos creo ese que, límite de yo realidad creo que y está de pensado, sensibilidad? sí, yo creo que está pensado de de los dos aspectos, o sea, desde lo que puedo y de lo que creo que se necesita en algún punto. O sea, para el que no conoce esta lógica de solucionismo tecnológico es la mirada costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? O sea, esta mirada nueva asociada a la tecnología, muy asociado y vinculado al software. La lógica californiana, le dicen algunos teóricos. Ujú, Y yo creo que el principal problema pasa por no entender que el planteo de los problemas hoy tiene que ser un planteo sistémico y complejo, más allá del solucionismo tecnológico ujú, o de esta lógica determinista asociada a la tecnología. O sea, no es tengo un martillo y todo lo que veo son clavos, sino tengo ujú, un martillo, veamos qué es lo que hay y a lo mejor lo puedo usar. ujú, ujú, Pero trato de entender realmente las relaciones que existen en eso, o sea, esta relación ujú, sistémica. Porque, por ejemplo, o sea, eh, hemos hablado y hemos comentado, por ejemplo, el caso de determinadas empresas que forman parte de una determinada cadena de valor y que hoy, por esta situación, dejan de producir, ¿no? ujú, Pero ¿hasta qué punto va esa cadena hacia atrás? ujú, O sea, cuando pensamos una solución, tenemos que pensar una solución apropiada para esa realidad. O sea, para que esa empresa, por ejemplo, pueda pagar a sus proveedores, para que esa empresa pueda, de algún modo, mantener sus canales de comercialización. O sea, no es ujú, solamente una cuestión de, listo, lo solucionamos y de algún modo esa empresa así, aislada en una burbuja, funciona. No, es todo un ujú, sistema y parte de la característica central que estamos viendo en estos tiempos es que todo se relaciona con todo. O sea, ¿por qué estamos hablando de una crisis social, humanitaria, de salud y lo estamos relacionando de forma directa con una crisis económica? Porque ujú, está relacionada finalmente, porque digamos, vivimos en sistemas complejos, vivimos ujú, en entornos complejos, eh, a donde es muy difícil, digamos, entenderlo si ujú. yo no tengo un mindset asociado a eso. O sea, si yo no estoy abierto a A la entender la complejidad. complejidad, si yo no estoy abierto a entender la complejidad, si yo no estoy abierto a entender los sistemas, yo creo que es muy difícil entenderlo y, y como te digo, o sea, si tengo un martillo, todo lo que voy a ver van a ser Ujú. clavos. Acá hay una preguntita que vuelve al tema más de diseño, pero ya vamos a volver a esta cuestión de la visión de la complejidad para salir del Ujú. entuerto productivo, económico, sanitario. En ética médica, ¿qué tan viable sería que se usara un respirador maker para tratar a algún paciente? Hay hasta Eh, planos en Reddit, ¿eh? Yo estoy siguiendo mucho el Reddit de coronavirus, sí. está muy interesante, es uno de los lugares Reddit es uno de los lugares de internet más interesantes que hay. Tiene como muchas comunidades que manejan información curada, Ujú. seria, muy piola está. Y, y hay en Reddit, por ejemplo, hay planos de respiradores 3D y todo eso. ¿Cómo la ves? ¿Es viable respiradores Maker en esta situación? Cuando decimos respiradores, primero lo que hay que Ujú, tratar de separar, digamos, en términos de separar la paja del trigo, ujú, es no todos los respiradores son para todo, primero. ujú,
O sea, cuando decimos respiradores, estamos englobando Ujú. gran familia, una Redes gran máximo, tipología sí. de productos o de Ujú, sistemas que brindan una solución y que en algunos casos podrían ser viables y en algunos otros casos no. ujú, Digamos, yo creo que la lógica maker tiene, o al menos en lo que yo vengo siguiendo, asociado a este tema de la pandemia, asociado a este temas del coronavirus, eh, tiene ciertos desafíos todavía por revisar, ¿no? O sea, cuestiones asociadas a la perspectiva del paciente, cuestiones ujú. asociadas a... eh, Catherine Fox acá nos por- dice que tiene muchas partes y que en 3D se hacen solo piezas a exactamente. veces. O sea, son Ujú, cosas muy pequeñas. O sea, esa también es la lógica también reduccionista tecnológica y solucionista ujú, tecnológica. O sea, tengo una impresora 3D, trato de solucionar todo con una impresora 3D. ujú, Cuando si vos te pones a ver en profundidad la tecnología 3D o la tecnología aditiva como tal, estás hablando de que existen 32 tipos de tecnologías distintas asociadas a una multiplicidad de materiales y de posibilidades ujú, que no todas son para todo y no todas permiten todo. ujú, ujú. Claro, yo Por pensaba que vos te ejemplo, comprabas la impresora 3D. Yo tengo esta idea, ¿viste? Para mí la impresora 3D es magia. Es, por ejemplo, el replicador de Viaje a las Estrellas, ¿viste? Es una cosa que vos decís, bueno, quiero esto, un vaso, pum, ahí tenés un vaso, ¿viste? No entiendo cómo funciona nada. Este, el- en algún punto se buscó en forma de gancho, digamos, de la tecnología, ujú, cuando la tecnología hizo el primer hype allá por ujú, el 2014, cuando se liberaron las primeras patentes importantes de esto y comenzó realmente la comunidad maker a apropiársela, el gancho fue esta lógica del replicante, o sea, tengo máquinas que ujú, permiten replicar máquinas. ujú. Acá Catherine Fox dice que por eso se hacen máscaras y que hacer cosas que están en contacto con el paciente es más complejo. Y dice, por eso me la compré. Se ve que acá hay una dueña de impresora 3D. Te quiero Una printer. regresar a un punto, te quiero regresar a un punto acá, Sí. en el que vos hablabas sobre la necesidad de la visión compleja de los problemas y no querer solucionar una Ujú. cosita suelta por vez. En Argentina tenemos grandes problemas para eso. Va a ser muy difícil que instauremos, por ejemplo, una tecnología que ayude a manejar. Catherine dice acá diseñador industrial. Bueno, te Colega. mandamos un colega del Lagus. Este, eh, Va a ser difícil en Argentina que, por ejemplo, saquemos una hackathon en la que encontremos nuevos modelos de distribución para cierto tipo de mercaderías o de cosas que se producen en un cierto lugar si tenemos rutas hechas pedazos, digamos, o no tenemos Bueno, un ferrocarril. O, por ejemplo, medios de pago novedosos si tenemos una regulación que no está adaptada para eso o que no hay una conectividad a Internet que nos permita. Entonces es importante ver los problemas desde el punto de vista complejo, ¿no? No se puede tener una solución hecha como si fuera para California, en el interior del Chaco, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que es no, sin hasta duda. absurdo y casi gracioso, ¿no? Pero te quiero preguntar esto, ¿quién tiene la capacidad de ver panorama complejo, ¿no? Porque para plantear la complejidad hay que ser capaz de Ujú. verla, de evaluarla, de ver el mapa. ¿Quién tiene esa capacidad de ver el mapa? ¿Es el Estado el que tiene la capacidad del mapa? ¿Solamente? ¿Cómo Yo creo funciona que eso? no. ¿Cómo es el rol del Estado, no? Te quiero tirar para el lado Mariano Bueno, Mazzucato de la vida. bueno, Mariana, una ídola. Leemos absolutamente todo lo que Mariana escribe y publica. Eh, para los que no la conocen, es una economista italiana muy importante, en la cual trata de entender el rol del Estado asociado a la innovación, ¿no? O sea, cuánto realmente de las grandes innovaciones que identificamos en nuestra vida cotidiana son de las empresas o son del Estado. Ujú, La teoría de ella es que el Estado tiene un porcentaje muy amplio en términos de asumir el riesgo. El Estado asume el riesgo, ¿no? Porque financia cosas que los privados no financiarían, por ejemplo, desde ujú, ciencia básica y conocimiento básico hasta eh, cuestiones muy complejas que serían muy caras de ver en términos de costos asociados al riesgo de poco éxito, ¿no? Eh, yo creo que el Estado no está en condiciones de ver la complejidad. Yo creo que el Estado no ve la complejidad. O sea, Argentina, si lo vemos de una perspectiva netamente local, o en Argentina lo vemos a través de los medios o lo vemos a través de los fin, pero no vemos el fin y el medio juntos.
Es muy raro, Ujú, son muy pocos los ejemplos que yo podría quizá analizar de una desde una sociedad, de una solución eh, ujú, en la cual realmente estuvo eso pensado. Eh, no es un tipo de pensamiento que normalmente se aborde. ¿Por qué? Porque demanda tiempo, porque no es inmediato, porque requiere una gimnasia, requiere tratar de funcionarios de entender eso. carrera, requiere planes a largo Requiere plazo, funcionarios, exactamente, exactamente. es Bueno, aparte, antielectoral. una de las dos asignaturas que doy en la universidad se basa netamente en entender la lógica compleja, ¿no? En meterse en un problema Ujú, y en función de entender la complejidad de ese problema de una determinada situación, ofrecer soluciones o posibles soluciones, pero desde una ujú, perspectiva sistémica compleja. ujú, ujú, Y cuesta mucho. Para el que no tiene la gimnasia y que no tiene el día a día asociado a eso, cuesta bastante. ujú. Acá hay un par de Y yo creo que, comentarios. sí. Catherine Fox nos dice, no estoy de acuerdo, cuando, debe ser en la parte en la que yo Sí. estaba planteando el tema del Estado. La comunidad Ujú, puede hacer mil cosas. La sharing economy, por ejemplo, es un problema, perdón, un ejemplo de sharing economy. Acá pone ujú. Requiem, el Estado toma el riesgo, miedo mil. Eh, Catherine Fox dice acá, el Estado no quiere tomar riesgos. ¿Cómo ves esta cuestión de sharing economy? Va, eh, Digo, uno asocia Bueno, la sharing economy con los Rappi, ¿no? No tiene nada que ver. ujú. Los que hemos más o menos tratado de No, seguir el bueno, tema de lo que es economía colaborativa, vemos que no tiene nada que ver con la gig economy, que es esta otra cosa. Pero ¿cómo ves la posibilidad de que eso pueda tener un revival ahora, un resurgimiento con esta crisis? yo creo que es una oportunidad hoy. O sea, yo creo que en ese tipo de planteos eh, es una oportunidad y posiblemente lo aprovechen muy bien. Yo creo que Ujú, antes no. Cuando hablas de innovación, uno de los temas particulares que vos tenés que entender de que la innovación no es la novedad asociada o la creatividad asociada a un determinado tema, sino es esa novedad asociada con la aceptación o con el contexto y el marco propicio para que eso pueda llevarse o se pueda ser adoptado por la sociedad en términos ujú, de, si lo ves desde una lógica, eh, eh, digamos, de ciclos tecnoeconómicos, que es el ujú, pensamiento de innovación schumpeteriano, los que estudiamos innovación ujú, eh, lo, ujú, lo analizamos mucho, a esta lógica de Schumpeter, de las revoluciones industriales y demás. ujú, Dice que plantea eso justamente, o sea que la innovación tiene que ser entendida no solamente por una mejora técnica, ya sea una mejora en un producto, en un proceso, en lo que sea, sino en un contexto que la asimile y le saque provecho en términos de mejorar la calidad de vida. ujú. Esa es la Entonces, relación asociada de la innovación innovación no es con el solamente capitalismo. la idea. Ajá, entonces, innovación no es No, solamente la idea, sino la idea más el marco y todo lo que hay que trabajar para que sea factible, digamos, ¿no? exacto. O Uno sea, siempre ¿por se le qué? ocurre innovación al genio No. solitario, ¿no? Que se le ocurre la super idea de inventar, no sé. Bueno, Mariana Mazzucato da un muy buen ejemplo con el iPhone, ¿no? Bueno, el Eh, iPhone. Iba a eh, citar el mismo es ejemplo. el genio que se le ocurrió de Steve Jobs hacer el teléfono. No, en realidad es la suma de varias innovaciones, de las cuales muchas de ellas fueron financiadas por el Estado y que a alguien se le ocurrió ponerlas juntas y darle un giro de Sí, usabilidad, digamos, ¿no? y se les ocurrió ponerlas juntas porque el contexto se los permitía, porque las redes y la infraestructura estaba desarrollada, porque ya había habido otros ejemplos digamos, aprovechaban eso y que habían de algún modo introducido. O sea, mira, es lo mismo que pasa con Tesla hoy. O sea, autos eléctricos y motores eléctricos en autos existen hace muchísimo, pero hoy está pensado el marco, está pensado la lógica del negocio de una forma en la cual realmente puede ser considerado una innovación, realmente puede pensarse como disruptivo a una industria, por ejemplo, como la automotriz, netamente tradicional, o sea, es una industria de las históricas, Ujú. ¿no? O sea, dice automotriz, uno piensa en Detroit, ¿no? Histórico. Acá nos preguntan qué es sharing economy, ¿no? Porque dimos por sentado que se entendía. No sé si Ujú. querés decirlo en dos palabras. Sharing economy lo podemos entender como esta lógica de yo tengo determinados bienes
los cuales hago uso en función de mis necesidades y cuando no lo uso, lo pongo a disposición de otro. Ujú, El ejemplo, Uber, el ejemplo, Airbnb, el ejemplo, eh, no sé, Lyft. Tengo ujú, determinados bienes que los uso y cuando no los uso, los aprovecho para generar un rédito económico. ¿Por qué? Porque la ujú, necesidad posiblemente la pueda tener otro. ujú. Entonces, una economía basada en compartir, digamos, ¿no? Basada en Acá Catherine compartir. Fox también nos tira unas puntas, dice todo lo que conocemos desde Sí, el trueque y entre la comunidad, todo lo que conocemos desde trueque y entre la comunidad, hacer mejoras en comunidad. Nos recomienda WeShare para que lean de qué se bueno, trata. Justo Javi hablaba sí, de Reddit. sí, 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 sí. Está bueno el comentario, está bueno el aporte. Yo creo que va por ahí. Ahí dice, me quedo con innovación o menos innovación, no sé. No sé qué. Innovación igual a distintivo. Sí, podría ser, digamos. Es según en qué marco entendamos la innovación y cómo la entendamos. Pero claramente Ujú, tiene que haber algún tipo de beneficio, de algún tipo de usufructo por parte de la sociedad de eso. Si no, ujú, hay ejemplos de gente que llegó antes porque manejaba la tecnología, porque manejaba el dominio técnico y llegó antes a que el mercado esté preparado, hay muchos en la historia. ujú, Y no son considerados innovación, son considerados pioneros posiblemente, que abrieron una ujú, senda, que abrieron un camino, pero no ujú, es considerado una innovación que realmente permita a la lógica capitalista, porque la innovación nace en la lógica capitalista, avanzar. Esa es la relación que ujú, yo te decía recién de por qué la innovación bajo la lógica schumpeteriana es importante, porque es la que te permite, digamos, avanzar en esos ciclos económicos que vos tenés. ujú. ¿Qué opinas de los que dicen que ahora esta crisis del coronavirus muestra, entre otras cosas, por ejemplo, la importancia del rol del Estado en la salud pública y cosas así? Bueno. Y de ahí hay algunos que toman y hacen un salto lógico Uh -huh. y van y dicen, se acabó el capitalismo salvaje como estaba planteado, y por lo tanto las lógicas del capitalismo neoliberal quizá, o digo, se me ocurrió con esto que vos Sí, 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 comentabas sobre sí. Schumpeter y las lógicas de las revoluciones industriales y todo eso, ¿no? Uh -huh. Hace rato que Silicon Valley viene siendo bastante cuestionada, sobre todo por la acumulación de riqueza y por cómo su dominancia hace que sea menos innovadora el esquema de competencia y todo eso. Entonces, y esto, ¿no? Que marca también la necesidad de los estados y de la coordinación mundial en algunas cosas clave para la supervivencia. ¿Marca el fin de algunas Sí. lógicas del capitalismo ese, en lo productivo, o no? Yo creo que no. A ver, yo creo que estamos asumiendo un montón de cosas que todavía no sabemos cómo van a resultar. O sea, yo creo que hoy estamos apresurándonos por la necesidad eh, imperiosa de tener algún tipo de certeza. O sea, tenemos que entender que la nueva normal, el new normal, como dicen los yankees, es la incertidumbre. Es Ujú, un contexto en el cual no lo vamos a manejar, no lo vamos a entender y tenemos que ser completamente dinámicos asociados a eso. Entonces, yo creo que no nos estamos apresurando a realmente tratar de entender esto. O sea, sí, habrá lógicas que sí seguramente van a cambiar. O sea, una de las perspectivas que quedó claro con esto es que el sistema industrial europeo, por ejemplo, mm, por tomarte uno, no puede seguir dependiendo como depende de China. ujú, No puede, no puede, porque China se te paró 3 meses, te cerraron, eh, son 500, creo que son 500.000 el número según mal leí ayer, empresas en ujú, China, y de repente hay un montón de empresas en Europa o empresas que tienen redes globales que no pueden operar. Conversaba ujú, hace poco tiempo, hace 2, 3 semanas, con un ex compañero de la facultad ujú, que vive y trabaja en Italia y trabaja en una empresa de electrodomésticos de las más importantes. Y él, para poder seguir laburando y para poder seguir en la dinámica de la propia empresa, estamos hablando de empresas primer nivel, Pulenta, sí. ¿sí? O sea, competencia de Samsung, te diré, o sea, a ese nivel. Ujú, Y para poder entender esto,
estaban comenzando a buscar soluciones de, por ejemplo, de prototipos o de verificaciones dentro de su proceso de diseño, que las trabajaban en China por los tiempos, por las calidades, por los costos, en sus propias casas, o sea, comprar la impresora 3D, comprar el equipamiento para tenerlo en su casa para poder solucionarlo, por ejemplo, para poder seguir pensando que O sea, esa esa locura de máquina. comprarle barato a China ya tocó su techo con esto. A ver, ya había comenzado a tocar su techo hace un tiempo, o sea, desde el 2014, 2015, que este concepto de industria 4.0, de industria conectada, de industria automatizada, inteligente, digamos, que comienza a tomar realmente contexto, con fuerza, Ujú. digamos, en el contexto, algunas empresas tradicionales de Europa ya habían comenzado a pensar la salida de Asia. Nosotros generalizamos en China, ¿no? Pero en realidad es Asia, esta lógica Mm. de mano ¿Pero de por obra qué? Porque barata. porque les caga el trabajo a ellos, les genera Bueno, problemas en el desarrollo, Alemania, ¿por por qué? ejemplo, Alemania cuando comienza a pensar su nueva política industrial, que es la que está Mm. tratando de ejecutar ahora no sé qué iba a pasar, pero hasta enero era lo que estaba tratando de hacer. Alemania sufría dos problemas muy importantes, o sea, eh, un estancamiento, un aplanamiento en lo que era la productividad y el crecimiento de su economía, ¿sí? Y particularmente una sociedad que cada vez se envejecía más Ujú. y que iba a tener problemas muy difíciles de resolver asociados a la seguridad social, asociados a la tercera edad, o sea, uno de los principales problemas que hay en el mundo hoy es cómo el sistema productivo económico, sustenta la gran cantidad de personas en no condiciones de trabajo. Por eso es que se Ujú. discute nuevos marcos para extender la edad laboral o repensar la lógica de la jubilación, o sea, porque el sistema no da más. Mm. Entonces, el propio sistema es el que te está pidiendo, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo. Y particularmente porque China también está tratando de salir de esa lógica de De produzco porque vendedor tengo mano de barato del obra mundo. barata. Ujú. China tenía, no sé si que era a pasar todo, después de todo esto, un plan al 2025, que era China 2025, centrada como eje director en la nueva ruta de la seda, Ujú. le llaman nueva ruta de la seda porque la idea es tratar de volver a entrar a Europa, ¿sí? Así como Europa se va yendo, China quiere volver a entrar. A donde Huawei, por ejemplo, a donde Xiaomi, a donde las grandes tecnológicas de China son importantes. A ver, la discusión antes de todo este problema, la discusión comercial asociada a tecnología Estados Unidos-China por Huawei, en el trasfondo estaba esto. Ujú. Cómo China, con su tecnología, China es el país que en el mundo tiene más patentes y más registros de propiedad intelectual asociada a inteligencia artificial, más que Europa, más que Estados Unidos, más que cualquiera, es el país más avanzado hoy. Ujú. ¿Cómo China, de esa nueva tecnología, de esta nueva era, iba a sacar Ujú. provecho económicamente sobre Estados Unidos o sobre Europa? Y Europa está como en una posición en el medio, te diría. Entonces, por eso te digo que yo no sé si realmente hasta qué punto va a dejar de ser, va a dejar de ser como lo conocíamos al sistema o no, porque una de las cosas que vos vas a necesitar en el momento cero, que la salud más o menos la pueda manejar, es reactivar la economía de algún modo. Y China ya está pensando, por ejemplo, en que todos los planes que tenía de baja en consumo de carbón, por ejemplo, o de Ujú. combustibles fósiles para la generación de energía, no los va a tener en cuenta y va a reactivar y va a volver a ser el mayor consumidor de carbón y de energía, digamos, no renovable para poder tratar de recuperar su economía y posiblemente tenga que volver a pensar en venderle al mundo por su mano de obra barata, que era algo que sobre Mira lo cual vos. quería salir. Ujú. Ujú. Entonces, Qué esa interesante, es ¿no? otra O de sea, las es la cosas vuelta que se también un poco plantean. es la vuelta también un poco del proteccionismo, ¿o no? Yo creo que sí. A ver, ya estaba. Ujú. Estaba, digamos, de algún modo adyacente a las discusiones,
a las discusiones, digamos, bilaterales que se estaban dando. O sea, el año pasado se discutía acá acuerdo de Mercosur, Unión Europea, sí, no. El año pasado justo se dio la particularidad que yo estaba trabajando también en Uruguay y la discusión en Argentina y en Uruguay se daba en términos distintos. Ujú. Asociado a cómo entendíamos esta posibilidad de proteccionista que estaban planteando países como Francia, por ejemplo, con su sistema agrícola, Ujú. que posiblemente podría haber estado, llegado el caso y evolucionado ese acuerdo, podría haber estado en juego frente a sistemas agrícolas como el argentino, como el uruguayo, como el Ujú. brasilero. Y se va a volver a pensar en eso, digamos, porque De ser hoy sostenibles para adentro, digamos. sí, yo creo que sí. A ver, esto de que no podemos seguir pensando las cadenas de valor mundiales dependientes de Asia, o 100% Ujú. dependientes de Asia, te hace a pensar la importancia de desarrollar circuitos comerciales, por ejemplo, locales. Ujú. El, el buy local, digamos, que vos vas a Estados Unidos y lo ves, ¿no? Lo ves muy, 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 muy presente. Cierto, ¿no? El consumo local e incentivar la El industria. consumo local, Perdón, sí. sí. Perdón, Agus, tenemos aproximadamente entre 2 y 3 minutos antes de que De Instagram cierre. nos corte, Bueno, creería. Así que te voy a invitar a que hagas alguna reflexión final, pensando por ahí más en la Argentina, y seguimos también, siempre desde lo local, es lo que le puede interesar más a la gente que nos está viendo. ujú. Y de paso aprovecho a todos por invitarlos mañana de nuevo a las 9 de la noche. Conversamos con una ¿A quién persona tenés mañana? interesante, nueva, copada. Mañana es sorpresa. Mañana es Mañana invitado sorpresa. sorpresa. Hay Bueno, que seguir a ahí arroba tenemos. Vilcal y arroba Javier Palero, que son nuestros usuarios, con Micaela Mantegna. En nuestras historias ponemos quién es el próximo invitado. Todo misterioso. Bueno, nada, agradecerte. Buenísimo el rato. La verdad que lo pasé genial y me parece que salieron cosas de la conversación, así, del ida y vuelta y Ujú. y del feedback de las personas que se nos unieron muy interesantes. Me parece que es un momento de pensar realmente los roles que tenemos dentro de la sociedad. Me parece que es un momento de entender, eh, aprender a ser un poquito más pacientes, Ujú. porque lamentablemente me parece que eh, las soluciones o el salir de esto no depende solamente de lo que yo puedo hacer, sino de lo que podemos hacer en conjunto. Y que es algo que a nosotros los argentinos en el último tiempo Ujú. nos viene costando, sea el ámbito que sea, digamos. Ujú. Eh, no va a ser, hay gente que está pensando en que esto es una recesión que va a durar en términos económicos 5 años. Ujú. ¿Qué dice Chaca ahí? Earlhorn.wav, que sería ese sonidito hermoso del pa, 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 pa. Así que con Exactamente. eso estamos ubicados. Bueno, muchas gracias, Agustín Lozo. Todo el mundo te puede seguir en las redes. Ahí estás en las historias de esta cuenta mencionado. Así que quien quiere seguir, te puede hacerte preguntas. Habilitate. Hay un par de preguntas para que la gente te haga y empieza a Siempre. contestar No, con siempre. videitos o con textos. Bueno, gracias por el espacio y por hacerme posiblemente vivir, como dije, la experiencia más centennial de las redes sociales. Un vivo en Muy Instagram. bien, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Hasta luego. vemos. Muchísimas gracias.